el reposo. Isaías capítulo 60, versículo 1, la parte A dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra, ¿qué? Estrado de mis pies. Los pies del Señor están en la tierra, y estos representan a los ministros. Los pies, la palabra pies en la Biblia significa ministros. No significa evangelio, significa ministros. Romanos capítulo 10, versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿cuán hermosos son qué? De los que qué. ¿Quiénes son los que anuncian la paz? Los ministros, ¿sí ve? Entonces dice, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? De los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El evangelio. El evangelio. En el río de Dios, que aparece en Ezequiel capítulo 47, la primera medida del agua llega a los tobillos, es decir, a los pies. Esto significa que los ministros son los primeros que deben ser sumergidos completamente en el río de Dios, es decir, en el río de la revelación. Todo va gradualmente, ¿no? No llegamos a tener el conocimiento de Dios de la noche a la mañana. Todo va gradualmente. Luego ese río llega a las rodillas, las cuales las rodillas representan los ministerios que participan en el altar, en la intercesión, en la oración, en el ayuno. Mire, las rodillas significan ministerio de intercesión y oración. Eso significa las rodillas. ¿Qué significan las rodillas en la Biblia? Porque las rodillas es lo que más usa el ministerio de intercesión y de oración. Oran de rodillas. Por eso las rodillas significan ministerio de intercesión y oración. Efesios capítulo 3, versículo 4 dice: por esta causa, ¿qué? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, note lo siguiente. ¿Qué significa pies? Ministros. ¿Qué significa rodillas? Ministerios de intercesión y oración. Los pies del Señor van recorriendo la tierra y para ello tiene que haber un propósito. Isaías 66, versículo 1, la parte B, el versículo dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Algunos, cuando leen este texto, lo asocian con un templo, lo asocian con una construcción, lo asocian con una edificación. No, no es eso. Y cuando ven el reposo, lo asocian con descanso. Tampoco. Y se lo voy a explicar. Mire, Dios opera por medio de un tabernáculo, a través de una manifestación de su casa. El lugar de reposo no es lugar de descanso. La palabra reposo es activación de las operaciones de Dios. Eso significa reposo en la Biblia. Activación de las operaciones del Padre. ¿Y cómo opera el Padre? ¿Por medio de qué opera el Padre? A ver, voy a recordarles. ¿Qué significa el número 7? Las operaciones del Padre. ¿Y cómo opera el Padre? ¿Por medio de qué opera el Padre? ¿Por medio de cuántos?
Por medio de 7 espíritus. Exacto. Mire qué interesante. Entonces, reposo es activación de las operaciones del Padre por medio de sus 7 espíritus. Dios hizo la creación ¿en cuántos días? 6. ¿Y en el séptimo qué dice la palabra? No. La Biblia no dice que descansó. La Biblia dice que reposó. No es lo mismo. En la Biblia no. Para nosotros es lo mismo. Voy a reposar el almuerzo. Es decir, voy a descansar el almuerzo. No hay problema. Pero en la Biblia no. En la Biblia reposo no es descanso. Y se lo voy a comprobar. Por eso me encanta tanto compartirles la palabra, porque Dios nos permite quitar tantas cosas que aprendimos mal. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Mire lo que dice. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿En cuántos días? 6. No fueron en 7. Y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y luego qué dice? Y reposó en el 7º día. La Biblia no dice y descansó. Dice y reposó. Luego dice, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto no quiere decir que Dios se acostó a dormir en el 7º día o a descansar. Obvio no. ¿Sabe por qué? Porque Él es espíritu y no necesita dormir o descansar como nosotros. De hecho, la Biblia dice que Él nunca duerme. ¿Eso dice la Biblia? Cuando nosotros pensamos que Dios necesita descansar, estamos cometiendo un error teológico muy grave, porque lo estamos llevando a la altura de nosotros. Lo estamos rebajando de su divinidad a nuestra humanidad pecadora y simple. Entonces, cuando yo digo que es que Dios necesita descansar, está diciendo que es igual a mí. Y para nada, yo soy pecador, imperfecto, malo, ya lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, por eso la palabra dice, reposó. De hecho, Él nunca duerme. Salmo 121, versículo 3 al 5. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dígame amén a eso. Dios te cuida. ¿Y qué? Nunca duerme. Luego dice, Dios cuida de Israel. ¿Y qué? Nunca duerme. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre ¿qué? Entonces, si el Salmo 121 dice que Dios nunca duerme, ¿por qué la Biblia dice que en el 7º día Dios reposó? Interesante, ¿no? Mire, en el Antiguo Testamento, el día de reposo era el 7º día de la semana, es decir, el sábado. Pero en el Nuevo Testamento, eso cambió. Eso cambió con la muerte del Señor. Mire este detalle. Jesús murió el día 6º de la semana. ¿Cuál es el día 6º de la semana? Muy bien, viernes. También conocido como el día de la preparación o víspera del día de reposo. Entonces, ¿el día de reposo cuándo era? El sábado, el 7º. Muy bien. Mateo 15:42. Mire, ¿ya era qué?
Ya era viernes por la tarde y los judíos se estaban preparando para las celebraciones especiales del día sábado. Cuando Jesús resucita, lo hace al tercer día, es decir, el primer día de la semana, el domingo. Muy bien. Marcos 16:9. ¿Qué dice? El domingo, muy temprano, después que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Tiempo atrás, Jesús había expulsado de ella a 7 demonios. ¿Cuándo resucitó? El domingo. ¿Y cuándo murió? El viernes. ¿Y cuándo era el día de reposo? Vamos bien, ¿no? Ok. Es que le llevo despacio. En ese día, precisamente es en ese día que la iglesia primitiva del Nuevo Testamento comienza a celebrar la cena del Señor y a reunirse. Por ende, el día de reposo donde nos reunimos hoy es domingo. De hecho, fue ese día que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia en el Pentecostés. Wow. Entonces, ¿qué estaban celebrando los discípulos de Jesús ahora? La resurrección del Señor. ¿Y cuándo resucitó? Un domingo. Entonces la iglesia empezó a reunirse domingo. Porque el Señor dijo, ya no es necesario que guarden el día de reposo, porque yo soy el Señor del día de reposo. Eso dice la Biblia. Esto significa que reposo es la activación, y vuelvo y lo repito, de las operaciones del Padre. En el Antiguo Testamento, el séptimo día de la creación, reposó Dios, es decir, activó sus operaciones en la creación. Dios creó todo en 6 días y dice que reposó en el séptimo. ¿Sabe qué significa? Que a partir del séptimo empezó a operar Dios por medio de sus 7 espíritus. No es que se acostó a dormir. Wow. ¿Por qué Dios no duerme? Ya se lo expliqué. Ánimo. ¿Por qué Dios no duerme? Porque no lo necesita. Es espíritu. ¿Quién sí debe dormir? Nosotros. Claro. Pero Él no. ¿Quién más debe dormir y descansar? La tierra. Por eso Él mandó que la tierra descansara. Por eso Él mandó que usted y yo debemos descansar. Pero Él no. Wow, interesante. En el Nuevo Testamento, Jesús resucita el domingo. ¿Sí está viendo? Dios termina de hacer todo en el 6º día. Y en el 7º reposó. Jesucristo resucita. ¿Cuándo? Wow, interesante. En el Nuevo Testamento Jesús resucita el domingo y a partir de ahí se activa también las operaciones del Padre. ¿Cuáles son las operaciones del Padre con Jesucristo? El plan redentor para toda la humanidad. Eso. Entonces, ese día, hoy viene a ser domingo, primer día de la semana. Y es donde las operaciones del Padre se activan a nuestro favor. ¿Por qué? Porque vamos a la iglesia a buscarlo. Vamos a la iglesia a recibir una palabra. Vamos a la iglesia a recibir un toque del Señor que nos active sus operaciones para nosotros en la semana. Dígame amén a eso. Entonces, ¿qué significa reposo? Activación de las operaciones de Dios. No significa descanso.
Wow. Porque no duerme el que te guarda. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él, ¿qué? El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuántos espíritus hay ahí? 7. Dios opera por medio de 7 espíritus. De esos 7 espíritus. ¿Y qué dice el principio del texto? ¿Y qué dice? Reposo. O sea, que se acuesta a dormir. No, se activa. Entonces, se activa el espíritu de Jehová, se activa el espíritu de sabiduría, de inteligencia, se activa el espíritu de consejo y de poder, se activa el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¡Wow! Entonces no es que se acuesta a dormir. Al contrario, reposo es activación de Dios. ¡Wow! ¿Sabe que la palabra lo dice? Que cuando usted está durmiendo, el ángel de Dios cuida tu sueño. Eso dice la palabra. Entonces, esas son las operaciones del Padre. Por eso, cuando un endemoniado es libre, este espíritu malo va y busca a otros 7 para volver a su casa y hallar reposo. Reposo no es descanso, es para seguir operando en busca de reposo, donde pueda continuar las operaciones de las tinieblas en esa persona que le poseyó. El hombre puede tener en su casa, es decir, en su vida, los 7 espíritus de Dios o 7 espíritus peores, cualquiera de los dos. Ambos tipos de espíritus reposan, es decir, se activan en el hombre. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares ¿qué? Secos, buscando ¿qué? ¿Y qué es reposo? Buscando dónde seguir haciendo sus fechorías, eso. Buscando dónde seguir haciendo maldad. Buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla ¿cómo? Desocupada, barrida y adornada. ¿Por qué? Porque ha sido libre la persona y el Espíritu Santo la limpió y la adornó. Entonces va y toma consigo otros ¿qué? Dios opera por medio de ¿cuántos espíritus? 7. ¿Y Satanás? 7. ¿Por qué? Porque Satanás es imitador. Imita, copia todo lo del Padre. Es imitador. Y dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus ¿qué? Peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta mala generación. Mire que la palabra nos está enseñando que hasta los demonios buscan reposo, no descanso. Buscan dónde meterse para seguir sus operaciones. ¡Wow! Vamos bien, ¿no? Cuando Dios dijo que no tenía o no encontraba el lugar de su reposo en el texto que leímos anteriormente, es que Él deseaba encontrar una casa o un templo para activar completamente su obra. Esa casa o templo somos nosotros, porque nuestro cuerpo es ¿qué? Templo o casa del Espíritu Santo y de los 7 espíritus de Dios que operan por medio de Él. ¿Qué significa la palabra casa? Hombre. En la Biblia la palabra casa significa hombre. Hebreos 3:6 dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Sí ve? ¿Qué casa es? Hombre. La cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos
en la esperanza. Dios quiere que levantemos nuestra casa, es decir, nuestra vida. Dios quiere que la restauremos para que la casa, es decir, nuestra vida, sea un lugar de reposo, es decir, de activación del Señor. Hoy en día estamos dedicados a edificar casas de ladrillo para Dios. ¿Sí o no? Usted lo ve. Usted ve, están construyendo y ahí ve ladrillos. Escúcheme, no, eso no está mal. O sea, construir casas, si se necesita con bloques de ladrillo, pues construyalas. Eso no está mal. Porque necesitamos eso. Se necesita construir con ladrillo, con bloque o lo que sea una casa físicamente hablando. Pero necesitamos un lugar donde congregarnos. Por eso no hay problema de que se construya una edificación y para eso se use ladrillo. Pero es más valioso edificar casa para Dios con piedras vivas y escogidas que somos nosotros. Escuche esto. Cuando empezamos a edificar una casa, debemos pensar en que nosotros somos esa casa y no la podemos edificar con ladrillo. La debemos edificar con piedra viva, si somos nosotros como casa. Si es tu casa donde vas a vivir con tu familia, es otro tema distinto. Génesis 11:3. Mire esto. Génesis 11:3. Y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. ¿Y les sirvió qué? Les sirvió el ladrillo en lugar de qué? De piedra, y el asfalto en lugar de qué? De mezcla. Aquí está hablando de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, el hombre escogió el ladrillo en lugar de piedra, haciendo una mezcla para eso. El barro se hace de la mezcla entre el agua y la tierra. ¿Qué significa la palabra agua? Palabra de Dios. ¿Y qué significa la palabra tierra? El hombre. Muy bien. Del barro, que es la mezcla del agua y la tierra, se hace el ladrillo. En otras palabras, en la Torre de Babel estaban mezclando la palabra de Dios con la palabra de los hombres. ¡Wow! Por eso vemos gente en la iglesia, pero su corazón está en el mundo. Van a la iglesia y salen de la iglesia, son otros, haciendo mezclas extrañas. ¿El ladrillo con qué se cose? Con fuego. ¿Qué significa fuego? Espíritus. Fuego significa espíritus. El ladrillo se cose con fuego. Y fuego es espíritus en la Biblia. Es decir, que el hombre que hace mezclas extrañas tiene otro espíritu distinto al de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿en qué? Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿fuego qué es? Espíritu. Ahora miremos esto. Éxodo 1:13. Entonces, ¿qué hicieron en la Torre de Babel? Mezclaron. ¿Qué hicieron en la Torre de Babel? Hicieron ladrillo en lugar de piedra. Mezclaron agua con tierra. Mezclaron pensamiento de Dios con pensamiento de hombres. ¿Y qué estaban construyendo? Una torre de Babel para llegar a Dios. Vamos bien, ¿no? Éxodo 1:13. Mire esto. Ahora aquí el pueblo de Israel está esclavo en Egipto. Y dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿cómo? Con dureza. ¿Y qué más hicieron? Amargaron su vida con dura
servidumbre. ¿Y qué más hicieron? En hacer barro y ladrillo y toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaron con rigor. ¿Qué le obligaban a hacer a Israel como esclavos en Egipto? Hacer barro, hacer ladrillo. ¿Sí ven? Mezclar filosofías. Ay, es que yo sigo a 25 pastores en YouTube. Tiene una mezcla. Tiene una mezcla. Es que encontré un rabino nuevo. Tiene una mezcla. Usted no se imagina la mezcla que tiene. Y por eso a veces le cuesta. Cuando alguien llega con palabra, le cuesta. Tiene una mezcla impresionante. Porque está mezclando agua, que es la palabra de Dios, con tierra, que es el pensamiento de hombre, y hace un ladrillo. ¿Sabe qué significa campo? Entonces, en el texto anterior dice que los obligaron a hacer barro, ladrillo y toda labor del campo. O sea, les mezclaron su filosofía egipcia, porque eran idólatras, sus costumbres, con lo que ellos conocían de Dios, hicieron una mezcla y los llevaron ¿para dónde? ¿Para el mundo? Para el mundo. Mateo 13:38, ¿qué dice? ¿El campo qué es? El mundo, ¿sí ve? O sea, en el texto anterior, cuando dice toda labor del campo, la Biblia aquí dice que el campo es el mundo. Entonces, ¿a dónde los llevaron? Al mundo. Los descarriaron. Mezclaron filosofías. Hicieron ladrillo. Y eso que en vez de volverlo más sabio, lo volvió necio. Y los terminó llevando a ser impíos. Por eso, la primera generación que salió de Egipto fue rebelde. Y tuvieron que vagar 40 años en el desierto hasta que no murieron. No pudieron llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque les habían enseñado filosofías, habían hecho mezclas de filosofía. Por eso ellos decían, ¡ay, el ajo, la cebolla de Egipto nos encantaba! Comíamos rico. Mentiras. Habían mezclado conocimiento. Y resulta que Dios, escúcheme, Dios aborrece las mezclas. Por eso el Señor dice en su palabra, que tu sí sea sí. Por eso el Señor dice en tu palabra, o eres frío o eres caliente, pero mezcladito no me gustas. Cuando nosotros mezclamos filosofías, que me gusta esta filosofía, que me gusta aquella filosofía, que me gusta que... No, que vas a tener una mercocha de filosofía en tu cabeza impresionante, que al final te va a llevar a apartarte del Señor, te va a llevar al mundo. Esa fue la estrategia de Egipto con Israel. Por eso Moisés le costó tanto esa primera generación. Le costó muchísimo, porque el campo es el mundo. Ahora, Egipto representa hoy el mundo. Esto quiere decir que el espíritu de Egipto siempre va a querer mezclar, que mezclemos la palabra de Dios con palabra de hombres, que hagamos ladrillo en lugar de piedra, llevándonos al mundo, y estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso hay tanta apostasía y doctrinas raras, ¿no han visto? Mira, hay una nueva que dice que el Espíritu Santo es la madre. Hay una nueva, que el Espíritu Santo es la madre. Y hay otra nueva, increíble, de una predicadora famosísima, que dice que ya no es Trinidad, sino cuatridad. Ya no son tres, sino cuatro. Y sale con una teoría tan rara. ¿Y sabe qué es lo terrible? La gente le está creyendo. ¿Por qué? Porque no hay en la iglesia alimento sólido.
Solo entretengámonos. Vamos a entretener la gente. No. Es impresionante. A ver, ¿qué significa en la Biblia la palabra madre? A ver. Madre es la Jerusalén de arriba. Gálatas 4:26. Búscalo, Enrique, por favor. Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, madre no es el Espíritu Santo. Y están enseñando que madre es el Espíritu Santo. Y se lo están creyendo. ¿Por qué? Porque están mezclando pensamiento de hombres, tierra, con la palabra de Dios, agua, haciendo ladrillo. ¿Sí ve por qué Dios aborrece las mezclas? ¿Qué más nos enseñaron? Que quién era la madre también. María. María no es madre. Fue madre de Jesús, pero no es mi madre. Mi madre se llama Edilia. ¿Me está escuchando? La madre de Laurita se llama Inés. Pero se nos enseñó que María es madre de todos. Fue madre de Jesús. Porque Gálatas dice que ¿quién es la madre? La Jerusalén de arriba. Wow. Interesante, ¿no? Por eso no podemos mezclar. Mire, si usted considera a bien, le corro ahorita. Si usted considera a bien que yo sea humildemente su pastor, óigame a mí. No se ande buscando locuras. Porque si se pone a oír un loco y otro loco y otro loco y otro loco, va a terminar en el mundo. ¿No lo acabamos de ver en la Biblia? ¿Qué es el campo, el mundo? ¿Cuál fue la estrategia de Egipto? Que mezclaran filosofías. Ay, santo Dios. Por eso hay tanta apostasía, hay tantas doctrinas raras, hay tantas cosas raras. Ahora, ¿qué significa piedras? Hombres, hijos de fe. Eso significa piedras en la Biblia. Hombres, hijos de fe. Lucas 3, del 7 al 8. ¿Estamos aprendiendo? Qué bueno, ¿no? Estamos quitando eso. Y estaba por ahí metido. Qué bueno. Lucas 3, del 7 al 8 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Quién lo dijo? Juan el Bautista. O sea, si usted es un hijo de fe, usted es una roca. Roca inconmovible. ¿Qué entiende usted por inconmovible? Nadie lo mueve a usted, nadie lo engaña. Usted es radical en su fe, usted es inconmovible, usted es una roca. Y la Biblia dice que ¿quién es la roca? Cristo. Dice la Biblia que en el Antiguo Testamento ellos bebieron de la roca, bebieron agua de la roca que es Cristo. Entonces, piedra es hombres o mujeres hijos de fe. Por eso aquí dice el texto: porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué dice hijos de Abraham? ¿Cuál fue el título de Abraham? ¿Padre de qué? De la fe. Entonces está diciendo hijos de la fe aún de estas piedras.
Eso es lo que está diciendo el texto. Que Dios puede levantar hijos de fe aún de estas piedras. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Piedras inconmovibles. Por favor, cierre su oído a la curiosidad. Cierre su oído a la curiosidad. En redes te llegan muchas cosas que te confunden y mezclan cosas. Dios habla por medio de Juan el Bautista a las multitudes, que son los hombres en este texto, que le seguían para bautizarse y le llaman piedras. Dios nos llama a nosotros piedras, porque sobre una piedra es que se levanta una edificación, sobre una piedra es que se levanta una iglesia. Entonces mire todo lo que hemos aprendido hoy. ¿Qué significa reposo entonces? Activación de las operaciones del Padre. No es que se acostó a dormir. No es eso. Es que se activó. Jesús cuando resucitó, se activó las operaciones del Padre. Se activó. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, se activan las operaciones del Padre en tu vida. Por eso suceden los milagros. Porque está activado el Padre. Hasta que tú decidas que no se active más.